Buenas tardes a todos los participantes de parte de SOCEM, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, y también junto con el Comité de Red Estudiantil en Prevención Cardiovascular, que es REPSE, damos inicio al primer día del taller de electrocardiograma, el cual la ponencia se dará por el doctor Olair Jesús Juan de Dios Miranda Pérez, el cual tiene una formación profesional de médico cirujano. También tiene una formación en soporte de vida básico y soporte de vida avanzado. También tiene una formación en biología molecular y herramientas de bioinformática, además de tener un diplomado en educación superior y una maestría en ciencias biológicas y biomédicas y medición genética. Damos inicio a lo que es a esta ponencia. Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, la pueden realizar al finalizar lo que es esta videoconferencia o esta ponencia. Sí, por favor, se les pedirá, finalizando, si tienen alguna duda, que levanten la mano o lo escriban al chat y se las responderá el doctor. Otra cosa más, tengan cuidado con sus micrófonos, por favor, no queremos tener interrupciones durante la ponencia. Por favor, doctor, damos paso a usted. Muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien. ¿Se me logra escuchar bien? ¿No? Sí, doctor. ¿Me escuchan? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con este curso básico. Muchísimas gracias a la mesa directiva de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre electrocardiografía básica. Vamos a ver primero todo lo que corresponde a lo general y posteriormente ya vamos a ir viendo algunas aplicaciones. Entonces, cuando estamos hablando de electrocardiografía, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la actividad eléctrica del corazón. Hay que considerar varios aspectos en la anatomía cardíaca, especialmente relaciones, porque en algún caso vamos a tener que las estructuras adyacentes al corazón pueden generar también interferencia, trastornos en la actividad eléctrica del corazón. Estamos viendo acá algunos ejemplos, ¿no? Cuando estamos auscultando, por ejemplo, ya podemos notar algunas diferencias. En inspiración, la frecuencia cardíaca incrementa, en expiración disminuye, entonces tendremos que considerar estos aspectos también en la electrocardiografía, porque si el paciente estuviese hiperventilando, vamos a tener una frecuencia cardíaca mayor, mientras que si el paciente está generando expiraciones prolongadas, vamos a tener una bradicardia. Entonces, esto también es importante considerar, especialmente cuando ya tenemos que hacer diagnósticos, especialmente basados en frecuencia. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros estamos viendo todo lo que es el corazón, vamos a tener un sistema de conducción, el cual va a iniciar toda la actividad en el nodo sinoauricular que se encuentra en la aurícula derecha. Va a transmitir este impulso hacia la aurícula izquierda mediante haces internodales, bueno, fibras interauriculares, perdón. Y este impulso va a ser transmitido posteriormente al nodo sinoauricular o aurículo-ventricular, perdón, por fibras internodales. Finalmente, este impulso se va a transmitir hacia el haz de His, inicialmente en su tronco y posteriormente en sus ramas, que se van a dividir en dos ramas, una derecha, otra izquierda. Esta parte es importantísima considerar, porque cuando hablamos de bloqueos de rama, vamos a hablar sobre bloqueos de rama derecha, de rama izquierda, está netamente relacionado a las de His. Entonces, acá estamos viendo una gráfica en la que podemos encontrar al nodo sinoauricular, las fibras internodales al aurículo ventricular, al tronco principal del haz de His y finalmente las ramas. ¿Cómo va a terminar este sistema? Con la transmisión del impulso hacia las fibras de Purkinje, que son las fibras, podríamos decir, más pequeñas que tenemos, que van a inervar a la musculatura como tal ventricular.
Entonces vamos a ver que cuando hablamos del corazón tenemos que considerar aspectos importantes, ¿no? Que de las capas del corazón, ¿cuál va a ser la que más nos va a interesar en relación a esto? Obviamente el miocardio, ¿no? Pero debemos entender que el resto de ramas o de tejidos son importantísimos. Algunos de ellos, tal como lo habíamos visto en esta fotografía, vamos a ver que pues la capa interna del corazón tiene una superficie bastante lisa. Esto precisamente para evitar reacción de coagulación de la sangre. Tiene por eso cada uno de estas capas aspectos importantes a considerar. En el pericardio, por ejemplo, vamos a encontrar un depósito de tejido lipídico que también va a aportar nutrientes hacia el corazón. Entonces, esta parte creo que es bastante ya general y podemos ir pasando un poco a lo que nos interesa. Particularidades en la parte histológica. El corazón va a tener una musculatura especial. En la clasificación de tejido, al corazón lo consideramos como tejido cardíaco, pese a que morfológicamente el corazón, las fibras que tienen, parece un músculo esquelético. Vamos a ver que la función es de un músculo liso, es por eso que tiene una clasificación especial que es músculo cardíaco. Pero además de ello, este corazón, esta fibra cardíaca se va a considerar como un sinsitio, se va a comportar como un sinsitio. ¿En qué consiste esta actividad? Vamos a ver que cuando se produce la estimulación de un segmento de esta fibra, va a producir una respuesta en toda la fibra. Va en pocas palabras. Si se contrae un segmento, se va a contraer todo. A esto se refiere esta actividad de sinsitio. Ahí estamos viendo particularidades, estamos viendo la zona Z. Bueno, entonces vamos a ver además de ello que siendo un músculo va a tener un tipo de despolarización especial. Acá estamos viendo una característica de despolarización del músculo. Esta es la típica imagen, ¿no? En meseta. Pero vamos a ver que en el corazón tenemos dos tipos de actividad eléctrica. Por un lado vamos a encontrar los denominados registros de marcapaso, mientras que por otro lado vamos a ver la actividad del músculo tal cual. Cuando estamos hablando del marcapasos, vamos a ver que actúa más que todo canales de calcio. Y estos canales van a producir una sobrecarga paulatina, una acumulación, podríamos decir, de actividad, generando una onda un tanto más, podríamoslo decir, empinada. Acá estamos viendo una de ellas, ¿no? Este registro del nodo sinoauricular tiene una característica típica de una despolarización paulatina. Entonces, cuando nosotros hacemos comparación de estos registros, vamos a ver que, por ejemplo, cuando estamos viendo nosotros esta meseta, está producida por el ingreso de sodio, posteriormente la apertura de canales de calcio que nos da la meseta. Pero cuando nosotros hablamos de un registro de estilo marcapasos, lo que vamos a encontrar es un ascenso progresivo de la onda, más o menos. Bueno, estamos con otro. Más o menos de esta característica. Si ustedes comparan este registro con el que tenemos en la diapositiva, pues no son similares. Aquí no vemos una espiga, esta espiga, ni tampoco encontramos la meseta. Lo que vemos es un ascenso lento y posteriormente una repolarización. Eso es característica de los registros en marcapasos. Entonces, en el corazón vamos a tener esos dos tipos de registro. Ahora, ¿cuáles son los segmentos que van a determinar el registro de marcapasos? Nodo sinoauricular y el aurículo ventricular. Mientras que el resto de la musculatura del corazón nos va a dibujar una despolarización como la que estamos observando en este momento. Entonces, vamos a ver que tenemos 4 fases en la despolarización del resto de la musculatura, no la del marcapasos. Vamos a tener una fase 0 en la que tenemos reposo
Y comenzamos con el ingreso del sodio. Va a haber apertura de canales rápidos de sodio que nos va a dar la fase 1 y nos va a generar además una espiga. En la fase 2 vamos a tener el inicio de la repolarización con actividad de bombas sodio-potasio TPasa, pero aquí lo interesante es que se abren los denominados canales lentos de calcio y van a producir la meseta como tal. En la fase 3 vamos a ver que se produce ya una activación de la bomba calcio-potasio TPasa que va a determinar la repolarización de la musculatura y en fase 4 tenemos ya reposo tal cual. Entonces, acá estamos viendo precisamente esa actividad. Pero cuando nosotros vemos otro tipo de despolarización como la de los nodos, no vamos a encontrar esa espiga, no vamos a encontrar la meseta, simplemente vamos a encontrar una acumulación de cargas que nos van a dar pues el típico modelo que habíamos observado en este punto, ¿no? Se los voy a graficar. Esa es la típica despolarización de un marcapasos. Entonces, no tiene similitud con lo que habíamos visto hace un instante. Y fíjense que en este punto tenemos otra similar, igual de marcapasos, que coincide con la auriculoventricular. Entonces, vamos a ver que el acoplamiento mismo de actividad eléctrica va a estar dada por canales iónicos. Y vamos a ver que los túbulos T en el corazón son uno de los importantes porque van a producir una acumulación de calcio de tal manera que posteriormente vayan a ser transmitidos hacia la fibra y vaya a producir la despolarización. Entonces vamos a ver que en estos túbulos T va a haber acumulación de calcio y gracias al ingreso del calcio a partir de estos túbulos es que se va a producir la activación misma. Estamos viendo un poco la actividad ya más molecular, en la que podemos ver cómo estas fibras van a ir contrayéndose, provocando un acortamiento en la longitud de la fibra y obviamente posteriormente una extensión. Acá estamos viendo algo interesante, que la velocidad de conducción que se va a tener cada vez va a ser más lenta, podríamoslo decir, va a haber un retraso en la transmisión. ¿Esto por qué? Porque vamos a ver que le va a dar tiempo a que las aurículas puedan contraerse inicialmente y posteriormente los ventrículos. ¿Por qué? Porque eso tiene mucha relación con todo lo que es el ciclo cardíaco. Acá estamos viendo una contraposición entre lo que es la contracción de los marcapasos hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho la contracción del músculo cardíaco tal cual. Entonces, tal como habíamos dicho, no hay un ascenso lento, pero no vamos a encontrar una espiga como lo que sucede en el resto de eventos, ¿no? Ahí tenemos nuevamente marcapasos. Cuando hablamos del eje del corazón, que es otro de los aspectos importantes, tenemos que entender fuerzas que se van a ejercer en el corazón. Como ustedes pueden ver en esta gráfica en movimiento, si ustedes evalúan el grosor de la pared de ventrículos, van a darse cuenta que el izquierdo es más engrosado que el derecho. Esto tiene una razón de ser. El ventrículo izquierdo va a vaciar su contenido hacia la circulación mayor, que obviamente al tener que irrigar todos los tejidos del cuerpo, van a necesitar mayor fuerza. Es por eso que hay un engrosamiento. Mientras que del lado derecho, como va a eyectar la sangre hacia la circulación menor, es una extensión, un área menor que se tiene que cubrir. Por tanto, las fuerzas que se vayan a utilizar hacia el lado derecho son menores. Entonces, cuando estemos hablando ya del eje cardíaco, vamos a ver que se desvía hacia la izquierda. Es precisamente por esta gran musculatura que se tiene en el ventrículo izquierdo. Ahora, obviamente el corazón tiene propiedades. Y vamos a hablar del inotropismo, que es la capacidad de contracción del corazón, el cronotropismo, su automatismo, el dromotropismo, su capacidad de conducir impulsos eléctricos, el vagotropismo de despolarización y el lusotropismo o lucitropismo de repolarización. Entonces, cuando hablamos del automatismo cardíaco, estamos hablando precisamente de esta actividad eléctrica.
la transmisión de impulsos a través de del sistema de conducción. Y tal como podemos observar acá, la transmisión no va a ser simultánea, va a tener escalas, pero va a tener retrasos entre cada uno de ellos que precisamente nos van a ayudar a determinar un ciclo cardíaco. Acá estamos viendo el ciclo cardíaco, entenderemos que todo va a comenzar con una contracción auricular para llenar los ventrículos. Los ventrículos, al aumentar la presión interna de manera, podríamos decir, homogénea, van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y abrir las semilunares para producir la salida de la sangre hacia hacia arteria pulmonar y hacia arteria aorta. Que ese es el periodo de eyección precisamente. Posteriormente va a haber una relajación total del corazón, que es la relajación isovolumétrica, y gracias a esta relajación se va a generar un llenado pasivo. Vale decir que acá no hay contracción alguna de aurículas, la sangre simplemente fluye desde aurículas hacia ventrículos y nuevamente comienza todo. Entonces, estos retrasos que se van produciendo en cada uno de los puntos o de las estaciones del sistema de conducción son los que van a determinar este movimiento como tal. Bueno, vayamos ingresando a lo que necesitamos entender con todo lo que es la electrocardiografía. Entonces, vamos a ver que, bueno, pues el electrocardiograma es una actividad eléctrica que se va a expresar gráficamente. Acá tenemos un electrocardiógrafo, que es el aparato que vamos a utilizar para poder precisamente registrar estos impulsos. Obviamente tenemos que recoger el impulso de alguna manera y acá estamos viendo los electrodos. Los electrodos vamos a ver que recogen el impulso de distintos puntos o de distintos registros. Es por eso que vamos a hablar de derivaciones bipolares y derivaciones monopolares. Los monopolares son también los derivados, las denominadas derivaciones precordiales, mientras que las bipolares vamos a ver que son una correlación entre campos que se van formando por actividad del corazón. Entonces, acá estamos viendo más o menos la disposición. Entonces, cuando nosotros tenemos las bipolares, vamos a encontrar tres puntos específicos en la localización de los electrodos. Utilizamos la muñeca izquierda, la muñeca derecha y el tobillo izquierdo. Vamos a ver que el tobillo derecho lo utilizamos más como tierra. ¿Esto para qué? Para evitar interferencia eléctrica. Entonces vamos a ver que acá estamos viendo precisamente los cuatro puntos. En la muñeca derecha, el electrodo color rojo, muñeca izquierda amarillo, el tobillo izquierdo verde. Y tierra va a ser de color negro, que va en el tobillo derecho. Puede colocarse de distinta manera estos electrodos y posiblemente hayan visto en algunos servicios, como por ejemplo en medicina interna, en cuidados intermedios o en terapia intensiva, que van los electrodos sobre el tórax. También podemos hacerlo de esa manera. Estamos viendo otra variación. Hombro derecho, hombro izquierdo y muslo izquierdo, que también podemos localizarlos de esta manera. Mientras que las derivaciones monopolares o precordiales, que son 6, las clásicas, por si acaso son más, porque tenemos también otras derivaciones que son posteriores. Tenemos hasta 12 derivaciones, pero más frecuentemente se utilizan 9. Entonces vamos a ver que para localizar estos electrodos, vamos a utilizar espacios intercostales. Vamos a ver que la derivación 1 es la única que va a estar en el hemitórax derecho, podríamoslo decir. Se va a localizar en el cuarto espacio intercostal, línea medio, o perdón, la línea paraesternal del lado derecho. Es la única que va a estar del lado derecho. El resto son todas del lado izquierdo. La derivación 2 utilizamos el mismo espacio intercostal, el cuarto, línea paraesternal izquierda. La derivación 3 vamos a colocarla después de la derivación 4. ¿Por qué? Porque necesitamos una distancia equidistante, valga la redundancia, entre 2 y 4. Vale decir que después de localizar la derivación 4, localizamos directamente la derivación, perdón, de la derivación 2, colocamos la 4.
¿Dónde vamos a colocarlo? Un espacio intercostal más abajo, vale decir en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Y exactamente en medio de los dos colocamos la derivación 3. Derivación 5 y 6 va a utilizar el mismo espacio intercostal, el quinto. La diferencia es que la derivación 5 va a utilizar la línea axilar anterior y la derivación 6 va a utilizar la línea axilar media. Pero vamos a ver que existen otras derivaciones que son posteriores, que son la 7, la 8 y la 9. Utilizan los mismos espacios intercostales, el quinto. Es por eso que si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, vemos que la dirección que sigue estos electrodos es un tanto oblicua en sentido ascendente, porque estamos utilizando el mismo espacio intercostal. Debemos entender cuando nosotros estamos viendo al tórax que las costillas tienen esta disposición en la región posterior. Entonces, si tenemos esa dirección, sus espacios intercostales también van a tener un sentido ascendente. Es por eso que aquí vemos oblicuo ascendente. Ahora, ¿hay algunas variaciones en la localización de estos electrodos? Sí. Vamos a ver que puede colocarse la derivación 7 en el quinto espacio intercostal, la derivación 8 en el sexto y la 9 también en el sexto. En algunos casos incluso la colocan en la derivación, en el espacio intercostal número 7. Y en ese caso, nuestra dirección va a ser más rectilínea. Pero lo adecuado sería colocar en el quinto espacio intercostal, porque estas derivaciones son posteriores. Continuemos. Algunas consideraciones más en lo que corresponde al registro como tal. Debemos determinar nuestra velocidad y nuestro voltaje. La velocidad del electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo. Ahora, cuando nosotros estamos viendo nuestro papel, me estoy refiriendo al electrocardiográfico, que es un papel milimetrado, vamos a ver que tenemos cuadrados pequeñitos y tenemos cuadrados grandes. Cada cuadrado pequeñito equivalen, perdón, a 1 milímetro, mientras que los cuadrados grandes equivalen a 5 milímetros. En el caso que estamos observando acá, 25 milímetros por segundo significa que 5 cuadrados grandes equivalen a 1 segundo. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque más adelante, cuando estemos hablando sobre frecuencias y especialmente sobre frecuencias de registros irregulares, vamos a necesitar entender esto para poder contar 6 segundos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero importante ya entender la velocidad del electrocardiógrafo y el voltaje. El voltaje es de 1 milivoltio. 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Y cuando ustedes vean el inicio del registro electrocardiográfico, van a encontrar este signo, que vamos a ver que este signo nos determina la calibración del electrocardiograma. ¿Cuánto debería tener de velocidad? Deberíamos tener 5 cuadrados pequeñitos. Vale decir que aquí tiene un cuadradito por demás. Entonces habría que corregir eso. Y la altura tienen que ser 10 milímetros. Vale decir esos 10 cuadrados pequeñitos o finalmente 2 cuadrados grandes. Tal como estoy graficando el signo de calibración es así como debería estar. Vale decir que aquí tenemos 1 milímetro extra. Ahora, debemos entender también cómo se van a formar los, los registros. Vamos a tener ondas positivas y vamos a tener ondas negativas. Bueno, esto va en relación a una teoría que se le denomina la teoría del dipolo. Creo que tenía por acá una gráfica precisamente del dipolo. ¿En qué consiste esto de dipolo? Acá lo tenemos. Cuando estamos hablando de dipolo es la coexistencia de una carga positiva y una negativa, por eso decimos dipolo. Vamos a ver que internamente la fibra muscular es negativa y por fuera es positiva. Esto va también en relación con todo lo que corresponde a gradientes
de carga. Sabemos que en la parte externa es más abundante cargas positivas, ¿no? Y ahí ingresa, por ejemplo, el sodio, ¿no? Como iones. Mientras que internamente la célula, la fibra misma es negativa. Pero vamos a ver que en el momento de la despolarización, cuando tenemos que activar estas fibras, deben ingresar los iones positivos al interior de la célula. Y eso va a producir una modificación, podríamoslo decir, de estas nuestras, em, de estas nuestras cargas. Es así que cuando nosotros vayamos a encontrar este ingreso, esta invasión de cargas, van a generar este tipo de interacción, carga positiva con carga negativa. Y es precisamente esa coexistencia que va a disparar un vector, que es una fuerza. Y esta fuerza la va a detectar el electrocardiógrafo. Es por eso que vamos a colocar los electrodos. Ahora, hay que tener muy en cuenta lo siguiente, que los registros pueden ser positivos o negativos. En el ejemplo de la diapositiva estamos observando un registro positivo. Pero si nos damos cuenta, es porque la fuerza se está acercando al electrodo. En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Puede estar aquí nuestro electrodo. Y si el impulso va a viajar hacia el electrodo, el tipo de registro que nos va a dar va a ser positivo. Pero si el registro está viajando en sentido contrario a nuestro electrodo, se está alejando del electrodo, el registro que nos va a dar es negativo. Entonces es algo que tenemos que entender, especialmente por una derivación que vayamos a observar. Más adelante vamos a verla, porque tenemos que entender cómo se está produciendo este tipo de impulsos. Entonces vamos a ver que si es que el impulso se aproxima al electrodo, nos va a dar un registro positivo y si se aleja va a ser negativo. Acá estamos viendo una gráfica en la que va a tener una línea que se denomina la línea isodifásica o isobifásica. ¿Por qué se le denomina así? Porque vamos a ver que hacia arriba vamos a tener carga o más bien actividad positiva y hacia abajo vamos a tener actividad negativa. Entonces esta línea, fíjense que no es ni positiva ni negativa, por eso se le denomina isobifásica. El registro que estamos observando en este instante es un registro isobifásico también. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no tiene una predominancia ni negativa ni positiva. Si nosotros hiciéramos una medición de estos dos registros, vamos a ver que tienen la misma magnitud, son iguales. Por eso que este registro se considera isobifásico, ni positivo ni negativo. Ahora, ¿en algún momento podremos encontrar esto en el electrocardiograma? Sí. Y esto va a depender de hacia dónde se esté dirigiendo el estímulo. En este caso, ¿qué es lo que pasaría? Veríamos que, vayamos a un ejemplo. Acá está el electrodo. Y vamos a ver que nuestro registro está disparando el vector en este sentido, que también podría ser en este otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el electrodo? Como no se está aproximando nada, no nos va a dar un registro netamente positivo. Como no se está alejando el vector de nuestro electrodo, tampoco nos va a dar un registro netamente negativo. Como el vector se está moviendo en un mismo punto sin aproximarse ni alejarse, es por eso que nos da un registro isobifásico. Bueno, continuamos. Entonces acá estamos viendo que si se va a aproximar al electrodo es positivo, si se va a alejar es negativo. Ahora, habrá que tomar en cuenta mucho también sobre la actividad intracelular, que no es lo mismo que la extracelular. Lo que hemos citado hace un instante de aproximarse al electrodo es extracelular, mientras que en intracelular obviamente esto va a cambiar.
Entonces, lo que nos va a interesar es entender si es que el vector se está aproximando o se está alejando de nuestro estímulo. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros vemos los vectores que se van a producir, hay algunos que pueden generarnos una desviación negativa y a veces no entendemos por qué. Y eso es lo que les va a suceder con la derivación ABR. Enseguida vamos a hablar sobre esta derivación, que vamos a ver que es perpendicular de otra bipolar. Entonces, cuando nosotros hacemos ya el registro electrocardiográfico, si nosotros lo hiciéramos desde dentro de la fibra, fíjense que nos va a dar, esta por si acaso es la onda P, esta es la onda Q, onda R, onda S y onda T. Tengan mucho cuidado porque por si acaso, este registro podría considerárselo anormal, que está al revés. Pero claramente lo que estamos viendo acá es la medición interna del potencial. No estamos viendo hacia la región externa, sino dentro de la célula como tal. Entonces, el registro va a estar como invertido. Pero si nosotros hacemos la medición de nuestro registro desde fuera, ahora sí nos da una morfología adecuada, un electrocardiograma adecuado, con una onda P que es positiva. Y fíjense que aquí tenemos un intercalamiento entre ondas positivas y negativas. Este registro, pero ya se lo detecta desde fuera, no en el interior del miocardio, sino por fuera de él. Es por eso que ya tenemos una inversión, podríamos decir, de lo que correspondía a nuestro registro previo. Si nosotros comparamos con el previo, siguen siendo las mismas ondas, pero la diferencia es que están como invertidas. Entonces también tengan muy en cuenta esto. A veces nos dan registros, pero que son de medición interna. Obviamente no se hace esto, es más experimental, pero en algún momento podrían encontrar algún tipo de eventos de este tipo. Acá estamos viendo velocidades, por si acaso la velocidad no voy a decir normal, porque nosotros podemos jugar con esto. Acá estamos viendo un registro más frecuentemente utilizado, que son de 25 milímetros de mercurio, es lo que habíamos dicho hace un instante, pero acá vemos otros. En algún momento podemos jugar con 2.5 milímetros, o con 10 milímetros, o con 20 milímetros, que es más lento. Pero tendremos que tener muy en cuenta, porque si queremos sacar frecuencias, nos va a generar problemas y va a darnos, pues, registros de bradicardia. Entonces, tengan muy en cuenta esto. Esa es la razón por la que el signo que habíamos dado inicialmente, de calibración, tienen que saber identificarlo como tal. Puede ser mucho más ancho, puede ser mucho más estrecho. Eso nos va a ayudar a determinar si es que la velocidad del electrocardiógrafo está como lo requerimos o no. Entonces tengan muy en cuenta esto también porque podemos tener registros que puedan haber sido aumentados en frecuencia o disminuidos. Ahora, ¿para qué hacemos esto? En muchos casos, para poder delimitar de mejor manera las ondas, vamos a determinar una velocidad menor, de tal manera que no haya un solapamiento entre ondas. Ahora, si lo queremos más estrecho, ¿para qué hacemos esto? Es para poder identificar, por ejemplo, mayor cantidad de ondas en el caso de que quisiéramos ver una frecuencia si es que es regular o es irregular. ¿Cómo vamos a denominar a las ondas? Pues las vamos a denominar P, Q, R, S y T, tal como habíamos comentado hace un instante. Ahora, vamos a ver que en algún caso las ondas podrían llevar minúsculas, no necesariamente mayúsculas, y eso depende también de la magnitud que pueda tener las ondas. ¿Qué otras cosas más necesitamos entender en la electrocardiografía básica?
Nomenclatura. Ya sabemos que tenemos onda P, Q, R, S y T. Existe otra onda que se denomina U. Por si acaso, la onda P representa a la despolarización de aurículas, tanto de la aurícula derecha como de la izquierda. El complejo QRS, porque es un complejo, representa la despolarización ventricular, nuevamente, de ambos ventrículos. Mientras que la onda T determina la repolarización de la fibra cardíaca. Y la onda U representa la repolarización de las últimas fibras de Purkinje. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estos registros, tenemos que entenderlos así. Si es que hay alteraciones en la onda P, esto es porque hay algún tipo de afectación auricular. Si el complejo QRS tiene problemas, es que los ventrículos están generando trastornos. En la onda T, el mecanismo de repolarización y la onda U es, bueno, no se la ve frecuentemente, pero en algún momento podríamos encontrarle y es la repolarización de las últimas fibras de Purkinje. Pero también vamos a utilizar otros términos, segmentos e intervalos. Y vamos a ver que si ustedes observan con detenimiento este registro, vamos a tener una línea isodifásica, como ya lo habíamos citado previamente, que es esta. Voy a hacer la línea un poco más gruesa para que la puedan comparar con lo que estamos viendo. Ahora sí. Ahora esta línea es mucho más gruesa. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que partimos de una línea isodifásica, nos da la onda P que es positiva y regresa a la línea isodifásica. Nos da una onda R que es negativa, una S positiva, o perdón, una Q negativa, una R positiva, una S negativa. Y nuevamente nos va a generar un regreso a la línea isodifásica para posteriormente darnos la onda T. Entonces vamos a ver que todas estas partes en la que ha regresado hacia la línea isodifásica, a esos les vamos a denominar segmentos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un segmento PR, que es el segmento que va a considerarse desde el fin de la onda P hacia el inicio de la onda R. Vamos a tener un segmento ST y este segmento ST es uno de los importantes. ¿Por qué? Porque cuando estemos viendo infartos agudos de miocardio es donde vamos a encontrar alteraciones. Entonces, los segmentos son los registros que después de haber producido una onda regresan a la línea isobifásica. Y finalmente, vamos a hablar de intervalos. Los intervalos son segmentos, o mejor dicho, son ondas y segmentos agrupados. Y aquí estamos viendo un intervalo QT que va desde la onda Q hasta el final de la onda T. Entonces, esto también tenemos que considerar cuando estemos hablando sobre ya la nomenclatura. Entonces, vamos a ver que tenemos derivaciones bipolares y tenemos derivaciones monopolares. Dentro de las bipolares vamos a hablar de tres. Derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Ahora, ¿de dónde nacen estas derivaciones? La derivación 1, habíamos hablado de electrodos que se colocan en la muñeca derecha y en la muñeca izquierda. Precisamente, esa onda, ese registro, podríamos decir, es el que va a determinar la onda, o mejor dicho, la derivación 1. Entonces, acá la estamos graficando. Esa va a ser nuestra derivación. Voy a ir agrupándolos para que se pueda comprender lo que estamos viendo. La derivación 2 va a nacer de la muñeca derecha y se va a dirigir hacia el tobillo izquierdo. Y eso es lo que nos va a dar la derivación 2. Finalmente, vamos a generar
una nueva derivación desde la muñeca izquierda hacia el tobillo izquierdo. Y eso va a determinar nuestra derivación 3. Entonces, voy a solapar todo esto para que puedan comprender más o menos lo que ha sucedido. Muñeca izquierda, tobillo izquierdo. Muñeca derecha, muñeca izquierda. Muñeca derecha, tobillo izquierdo. Y de esa manera se forma el denominado triángulo de Einthoven. ¿Qué es, podríamos decir, un triángulo en el que vamos a englobar al corazón? Ahora, estas derivaciones se han formado por la interacción de electrodos que disparan vectores. Y gracias a esto es que vamos a formar un eje, que es el eje cardíaco. Voy a mover todo esto a la parte central para que puedan entender cómo es que se forma este sistema de coordenadas. Podríamos decir que la derivación 1 desciende un poco y va a haber un entrecruzamiento entre la derivación 3, que es la que moví hace un instante, y la derivación 2. Y ahí tenemos un eje. Derivación 1 en color guindo, derivación 2 en color azul y derivación 3 en color verde. Y a partir de estos vamos a sacar perpendiculares, que son las otras derivaciones bipolares. Que son la derivación ABR, la derivación ABL y la derivación ABF. Entonces vamos a hacer nuevamente un solapamiento de estas nuevas derivaciones. Entonces vamos a ver que estas son las principales, podríamos decir. Estas son las derivaciones bipolares que van a iniciar todo. Derivación 1, nuevamente. Vamos a colocarlo con sus colores. Esta es la derivación. Aquí tenemos entonces a la derivación 3. Por separado vamos a tener a nuestra derivación 2, que es esta. Y finalmente vamos a tener a nuestra derivación 1, que es esta. Esas son las que han iniciado todo. Pero vamos a ver que van a formar perpendiculares. Y acá estamos viendo algunas. Voy a colocar una con un color un poco más claro. El color verde. Ahí tenemos un poco más claro. Esa es la derivación ABR. Y si nosotros nos damos cuenta, perpendicular de quién es, de la derivación 3. Y obviamente esta la vamos a extender un poco más. Fíjense que forma un ángulo de 90 grados con la derivación 3. ¿Por qué? Porque precisamente resulta de su perpendicular. Vamos a ver a la derivación ABL. Y esta derivación vamos a ver que también resulta de la perpendicular de la derivación, en este caso 2. Entonces hagamos la gráfica, es esa la morfología que tiene. Y si nosotros queremos comparar con cuál va, es pues precisamente con la derivación 2. Y sale nuestra perpendicular de derivación 2. Finalmente, tenemos a la derivación ABF. Y esta vamos a ver que también resulta de la perpendicular que se va a formar con la derivación 1. Entonces esa es la distribución. Y si nosotros comparamos con quién forma un ángulo de 90 grados, es precisamente con la derivación 1. Y es así que se forma nuestro eje de coordenadas que nos van a ayudar a obtener el eje cardíaco como tal.
Borremos esto y continuamos. Ahí estamos viendo todos sus perpendiculares, las derivaciones 1, 2, 3. Pero vamos a ver que habíamos hablado de las bipolares y vamos a tener las monopolares. Y en las monopolares tenemos 6 básicas. Y fíjense que acá tenemos una distribución interesante. Vamos a ver que estas monopolares van a determinar una visión del corazón. Acá en la parte central estamos viendo al corazón. Pero indirectamente lo que podemos hacer es dividir de esta manera al corazón. Y vamos a ver que tenemos derivaciones que van a ver el lado derecho del corazón y prácticamente el septo, y otras que van a ver el lado izquierdo del corazón. Entonces, derivación 1 ve el lado derecho del corazón, derivación 2 y 3 van a ver prácticamente el septo, 4, 5 y 6 van a observar al corazón desde el lado izquierdo. ¿Qué es lo que nos faltaría acá? Algunas otras derivaciones que habíamos citado, que van a estar precisamente en este punto, en este y en este, que son las derivaciones 7, 8 y 9, que van a observar al corazón, podríamos decir, desde una posición posterior. Esas son derivaciones, por eso, denominadas también posteriores. Hemos hablado del eje, las caras que van a ser vistas por los distintos, las distintas derivaciones. Aquí tenemos del 1 al 6, que son la parte anterior, podríamos decir, del corazón. Pero vamos a ver que se dividen de distintas maneras, ¿no? 1 y 2 ya habíamos dicho que son derechas, aunque la 2 es más septal. 3 es también septal. 4 es más anterior, pero ya del lado izquierdo. 5 y 6 son netamente del lado izquierdo, pero fíjense que la derivación 1 y la derivación ABL también van a ver la cara lateral izquierda del corazón, mientras que las inferiores van a ser la derivación 2, 3 y ADF. Para obtener frecuencias, ahora sí ya comenzamos con todo lo que es el análisis mismo del electrocardiograma. Podemos utilizar dos tipos de recursos. Para empezar, tenemos que ver si es que el registro es regular o es irregular. Cuando estoy hablando de un registro regular, es que los espacios entre R y R tengan que ser similares, tendrían que ser un tanto simétricos. Mientras que cuando estamos hablando de los irregulares, es que el espacio entre uno y otro son pues muy distantes. Vayamos a tratar de reproducir esto. Aquí podemos tener una onda R. Voy a cambiar el tamaño de esto. Aquí podríamos tener una onda R. Y vamos a ver que pues acá tendríamos otra. Y aquí tendríamos otra. Y acá tendríamos otra. Y si se dan cuenta, el espacio entre una y otra son prácticamente lo mismo. Eso sería un registro regular. Pero ¿qué pasa si tenemos esto? Ahí ya no guardan la misma distancia entre registro y registro. Y ahí ya estaríamos hablando de un registro irregular. Entonces, cuando son regulares, podemos utilizar dos reglas. Una que es la regla del número 300 y otro de 1500. Y vamos a ver que en 300 vamos a utilizar los cuadrados grandes. Habíamos dicho que cada cuadrado pequeñito es 1 milímetro y cada 5 es 5 milímetros. Entonces vamos a ver que vamos a utilizar los cuadrados grandes. Mil disculpas un instante. Mil disculpas. Mil disculpas, ahora sí, continuamos con lo que estamos hablando. Entonces, esta técnica de 300 consiste en contar los cuadrados grandes que tenemos entre onda R y onda R.
Ya sabemos que por morfología tenemos onda P, onda Q. Vamos más bien escribiendo un poquito. Onda P, onda Q, onda R, onda S y finalmente onda T. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa en este caso? Onda R. Entonces vamos a ir viendo ondas R. Esos son los que nos van a interesar. Entonces, ¿qué hacemos en esta técnica? Vamos a ir contando los cuadrados grandes que tenemos entre R y R. En este ejemplo estamos viendo 5, por ejemplo. Entonces, en el caso de que tengamos 5 cuadrados grandes, hacemos 300 entre 5, 60. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un desfase? ¿A qué me refiero con ello? Que no sean 5 cuadraditos así exactos. Que no tengamos la precisión de 5 cuadrados, sino que se nos haya desplazado algunos cuadrados pequeñitos. Ahí vamos a tener que cambiar un poco esto. Acá tenemos otro registro bastante regular en el que tenemos 3. Entonces, 300 entre 3, obviamente nos va a dar 100 y esa sería la frecuencia cardíaca. Pero puede suceder esto. Aquí tenemos 5 cuadrados grandes, pero se nos desplazan 2. Y sería incorrecto decir 300 entre 5 nos sale 60. ¿Por qué? Porque estos 2 cuadrados pequeñitos nos van a generar problemas. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender acá? Que un cuadrado grande, que aquí lo tenemos, por ejemplo, vamos a delimitarlo. Este cuadrado grande, bueno, no es tan adecuado, no es un cuadrado como tal, ¿no? Pero este cuadrado grande tiene 5 cuadrados pequeñitos. En total son 5 por lado, 25, ¿no? Pero nos estamos refiriendo solamente en un sentido, en el sentido longitudinal. Tiene 5 cuadrados pequeñitos. Entonces, ¿qué hacemos? 1 entre 5, porque es un cuadrado grande. 1 entre 5 nos va a dar a 0,2. Significa que cada cuadrado pequeñito va a equivaler a 0,2. En este caso tenemos 5 cuadrados grandes, pero se nos ha desplazado 2. Si sabemos que cada uno equivale a 0,2, tendremos entonces 0,2 más 0,2, 0,4. Entonces tendremos que hacer nuestro cálculo de 300 entre 5,4. Entonces, si nosotros hacemos esta división, nos va a salir pues aproximadamente 55, 56 ciclos por minuto. Entonces, esa es la forma también de realizar el cálculo cuando se nos desplaza algunos cuadraditos. Entonces, justo lo que habíamos dicho, 55, solo es 55.5. Imaginémonos que tenemos, no sé, 3 cuadrados grandes y vayamos a 3 cuadrados pequeñitos. Por eso los estoy aquí escribiendo como más pequeño los 3, porque serían 3 cuadrados pequeñitos. Entonces nosotros hacemos nuestro análisis. 3 cuadrados grandes más 3 cuadrados pequeñitos. Los cuadrados pequeñitos a 0,2 cada uno sería 3,6, ¿verdad? Que cuando nosotros tengamos que realizar nuestra división como tal, tendremos 300 entre 3,6, nos saldrá 83.3 ciclos por minuto o latidos por minuto. Esa será nuestra frecuencia cardíaca, siempre y cuando sea regular. Pero acá, ¿cuál es el problema? El tener que ver si es que son cuadrados grandes, cuadrados pequeños. A veces eso les genera un tanto de problemas en el momento de calcular la frecuencia. Es por eso que tenemos otra alternativa,
que ya no es el número 300, sino 1500. Aquí no nos hacemos más problemas que entre cada onda R y onda R contar los cuadrados pequeñitos. Imaginémonos que son 25 cuadrados pequeñitos. Entonces hacemos 1500 entre 25 y la frecuencia cardíaca será 60 latidos por minuto. Estamos viendo un ejemplo. Tenemos una onda R y otra onda R. Aquí ya simplemente contamos los cuadrados pequeñitos. Hacemos 15, 1500 entre 15, 100 latidos por minuto. Y tenemos nuestra frecuencia cardíaca. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un registro irregular? En el que ya no tenemos, como les decía, ¿no? Es decir, una distribución entre onda R y onda R adecuada. Vayamos nuevamente al ejemplo. Voy a dibujar aquí una onda R y vamos a tratar de que todas las ondas R que vaya a graficar tengan la misma distancia. Ve. Mil disculpas. Vamos a desplazar esto. Ahí tenemos otra onda R y tenemos otra onda R. Si se dan cuenta, estas ondas R tienen prácticamente la misma distancia. Pero ¿qué sucede si es que mi registro es de este tipo? Esto ya es irregular. Y ya no puedo aplicar ni el 300 ni el 1500, porque no me va a salir como corresponde. En algún caso puede de alguna manera obtenerse esta misma, bueno, podría utilizarse esto, pero no sería lo correcto porque no tenemos un registro regular. Entonces, cuando no tenemos el registro como el que hemos dibujado en la parte superior, sino más bien como el inferior, ya no podemos utilizar ni 300 ni 1500. En este caso vamos a utilizar la regla de los 6 segundos. Y ahora tenemos que recordarnos un poco lo que habíamos dicho hace un instante al inicio de esto. La velocidad del electrocardiógrafo es de 25 milímetros por segundo. Entonces, ¿esto qué significa? Que tengo que considerar que 25 milímetros equivalen a 5 cuadrados grandes. Vale decir, 5 cuadrados grandes nos da un segundo. Y si estamos hablando de los 6 segundos, hacemos 5 por 6, que nos va a dar el segundo. En pocas palabras, tendríamos que contar 30 cuadrados grandes para considerar eso los 6 segundos. Es bastante, obviamente, porque en condiciones de registros vamos a ver que hasta 3, 4, en algunos casos hasta 5 son los que consideramos para cada derivación. Pero ya tener 6 segundos es bastante largo el registro que tenemos que realizar. Pero es lo que vamos a tener que hacer para poder calcular esto. Entonces, una vez que hemos considerado los 6 segundos, lo único que nos resta es contar cuántos registros electrocardiográficos están presentes allá. Imaginémonos que son 7. Ahora, no significa que la frecuencia cardíaca sea 7 latidos por minuto. Obviamente no, eso está completamente equivocado. Estamos hablando de 6 segundos, pero recordémonos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces hacemos 6 por 10, que nos daríamos 60 segundos. Y con los registros electrocardiográficos va a suceder lo mismo. Teníamos 7, 7 por 10, 70. Entonces la frecuencia sería 70 latidos por minuto. Entonces acá tenemos precisamente los 30 cuadrados grandes y lo que hacemos es contar los registros que tenemos. Ya no estamos viendo solamente onda T. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 registros. Como habíamos dicho que cada registro lo multiplicamos por 10, 9 registros, 9 por 10, la frecuencia cardíaca de este caso sería 90 latidos por minuto. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar en lo que corresponde a la frecuencia como tal. Entonces, nuevamente, no se olviden que tenemos registros regulares y registros irregulares. Entonces, en los regulares vamos a utilizar la regla de 300 o 1500, mientras que los irregulares vamos a aplicar la regla de los 6 segundos.
Y bueno, para no dilatarnos más con esta clase básica de electrocardiografía, vamos a dejar la parte del eje cardíaco como tal para la siguiente semana, en la que tenemos que realizar ya la parte práctica. La siguiente semana vamos a aprender a utilizar el electrocardiograma y vamos a hacer ejercicios de ejes, de tal manera que nos resulte más adecuado el tener que buscar nuestros ejes. Vamos a trabajar con electrocardiogramas reales para que cada uno de ustedes pueda hallar el eje como tal. No sé si existen preguntas hasta este punto. A todos los participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, hágansela saber al doctor ahora para aclarar sus dudas, ya que como lo dijo anteriormente, a la próxima semana, lo que es el día 2 del taller de electrocardiograma, será de manera presencial y todo lo que se habló en esta ponencia, pues se dará como por avanzado y en ese día tendrán que demostrar lo que aprendieron, lo que es de esta conferencia, para realizar los ejercicios que habrán ese día. Así que si tienen alguna pregunta, háganlo por el chat o levanten la mano que se les dará paso para que las puedan hacer. Creo que no existe ninguna duda. ¿Tiene alguien alguna duda? Bueno, parece que no hay ninguna duda, entonces aquí cerramos nuestra sesión y la siguiente semana los invitamos cordialmente a participar en el taller práctico como tal. Lo único que les voy a solicitar es que puedan llevar a la sesión un transportador y una regla. ¿A qué me refiero con estos materiales? Precisamente lo que están observando en este instante en la diapositiva. Regla y transportador. ¿Por qué? Porque vamos a tener que buscar ejes. Va a ser un tanto manual esto, pero es la forma más precisa de encontrar ejes. Entonces, por favor, eso les solicito para la siguiente semana. Una regla y un transportador. Muchísimas gracias entonces a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Y bueno, pues siempre prestos a colaborar en lo que se pueda en pos de la formación de los futuros profesionales. Muchísimas gracias. Hasta luego. Agradecerle al doctor y a todos los participantes por haber asistido a este primer día del taller de electrocardiograma. También no hubieron dudas, yo creo que quedó todo claro. Recordarles también que el segundo día del taller de electrocardiograma será el próximo jueves de la próxima semana, el 11 de mayo. Como ya lo dijo el doctor, no olviden traer sus materiales, ya que en ese día vamos a realizar ejercicios en las cuales van a necesitar estos materiales. Su asistencia quedó registrada ya de manera... La asistencia quedó registrada, sí, para todos los participantes. También agradecerle, como ya dije al doctor, a la sociedad científica y también a la doctora Vitrago, en la cual nos ayudaron con lo que es este taller de electrocardiograma. Si no tienen más preguntas, pueden ir retirándose porque aquí damos por finalizada esta videoconferencia. Muchas gracias.